Descubrí a mi esposa siendo infiel. Cuando le pedí el divorcio para que se vaya con el amante, me dijo que no, porque si el amante se metió en nuestra relación, también le sería infiel a ella. Y ella está en contra de la infidelidad. No hay nada más surrealista que ver a tu esposa gritándote en la cocina porque no quieres perdonarle un desliz con un completo desconocido. En su cabeza, que yo la dejara irse con su amante era una negligencia conyugal de mi parte porque, según su retorcida lógica, él terminaría engañándola a ella y yo tenía la responsabilidad moral de protegerla. Miren que he presenciado discusiones absurdas en la vida, pero hasta el sol de hoy sigo tratando de digerir la gimnasia mental a la que asistí esa tarde. Llevaba 6 años casado con Emma bajo la firme convicción de que el amor requería una paciencia infinita. Durante todo ese tiempo, soporté un nivel de celos y control que poco a poco fui normalizando para mantener la paz en el hogar. Si salía con mis compañeros de trabajo, mi teléfono no paraba de sonar con preguntas disfrazadas de preocupación cotidiana. Si me quedaba trabajando hasta tarde en algún proyecto, ella necesitaba revisar minuciosamente mis itinerarios para estar segura de que no había desvíos sospechosos. Yo estaba convencido de que su posesividad era simplemente un rasgo neurótico pero inofensivo de su carácter, una pequeñez que podía pasar por alto. En mi mente, Emma era simplemente una persona insegura que necesitaba reafirmación constante para sentirse a salvo. Yo asumía el rol de esposo comprensivo, cediendo terreno poco a poco hasta que mis espacios personales se redujeron al mínimo. Cada discusión terminaba siempre con ella dando discursos solemnes sobre la lealtad, la pureza del matrimonio y el respeto absoluto a los compromisos asumidos. Me repetía una y otra vez que las tentaciones del mundo exterior destruían los hogares y que nosotros debíamos estar por encima de esas bajezas. Yo escuchaba en silencio, asentía para evitar conflictos innecesarios y me adaptaba a sus reglas para mantener el equilibrio familiar. Sin embargo, la fachada de santidad comenzó a resquebrajarse de la manera más terrenal posible, a través de los números. Un fin de semana, mientras revisaba los estados de cuenta bancarios para ajustar nuestro presupuesto mensual, detecté transferencias bancarias extrañas en nuestras cuentas compartidas. Eran montos medianos pero recurrentes que no coincidían con ninguno de nuestros gastos fijos ni con sus compras habituales. Al profundizar en el historial, noté que el dinero salía hacia un destinatario recurrente a través de una aplicación de pagos móviles. Mi instinto de análisis se encendió de inmediato. En lugar de reclamar sin fundamento, decidí investigar con cabeza fría el origen de esos movimientos. No me tomó mucho tiempo atar cabos y descubrir la identidad de la persona que recibía el dinero. Se trataba de Dylan, un conocido del gimnasio al que Emma asistía de manera religiosa 3 veces por semana. Al revisar más a fondo los registros y cotejar horas, encontré una serie de mensajes interceptados en una cuenta secundaria que ella había olvidado cerrar en la computadora del estudio. Las conversaciones no dejaban espacio para la duda. Mantenía un romance secreto con él desde hacía varios meses y usaba nuestro dinero para financiar sus salidas. Ver los textos cariñosos y los planes clandestinos firmados por la misma mujer que me sermoneaba sobre la fidelidad fue una revelación escalofriante. En ese instante, algo se apagó dentro de mí y fue reemplazado por una lucidez helada. No sentí el impulso de gritar, ni de romper objetos, ni de exigir explicaciones dramáticas que solo darían pie a victimizaciones. Comprendí que la confrontación impulsiva solo le daría tiempo para borrar rastros o inventar excusas elaboradas. Guardé capturas de pantalla de cada conversación, imprimí los extractos bancarios y respaldé los archivos en 2 carpetas digitales distintas con claves de seguridad. Con las pruebas irrefutables en la mano y la mente completamente despejada, me preparé para encarar la situación con la calma de quien ya tiene el mapa trazado. La oportunidad llegó una tarde de domingo mientras Emma se servía un café en la cocina con la tranquilidad de quien se sabe impune. Me acerqué con paso firme, coloqué sobre la mesa la carpeta impresa con las transferencias y las fotos de sus conversaciones con Dylan, y la confronté con absoluta serenidad. Le dije claramente que sabía todo sobre su romance secreto, le exigí el divorcio inmediato y le pedí que empacara sus cosas esa misma noche para irse a vivir con su amante. No alcé la voz ni un solo decibelio, simplemente le expuse los hechos como quien lee un informe financiero irreversible. Esperaba que se desmoronara, que llorara o que intentara negar lo evidente, pero su reacción superó cualquier expectativa razonable. Para mi absoluto asombro, Emma no mostró ni un ápice de culpa o vergüenza, sino que se indignó conmigo con una furia desbordante. Se cruzó de brazos, me miró con superioridad y se negó rotundamente a darme el divorcio o a abandonar la vivienda. Su argumento inicial dejó el ambiente congelado. Me dijo que Dylan era un hombre desleal por haber aceptado meterse con una mujer casada sabiendo que tenía compromiso conyugal. Según su lógica, alguien capaz de destruir un matrimonio ajeno demostraba una falta total de valores éticos que lo volvía completamente desconfiable. Ella no podía irse a vivir con él porque estaba segura de que, tarde o temprano, ese sujeto terminaría engañándola a ella también. La surrealista discusión escaló cuando remató su discurso diciéndome que ella estaba profundamente en contra de la infidelidad.
Afirmó que su desliz con Dylan había sido un error humano de debilidad, pero que meterse con un hombre infiel por naturaleza era algo que su moral no podía permitir. Luego me miró fijamente y me dijo que yo, al ser un esposo fiel, leal y estructurado, tenía la obligación sagrada de quedarme a su lado para evitar que la engañaran. Básicamente me exigía seguir casado con ella para servirle de escudo protector contra la mala fe del amante que ella misma había elegido. Yo no podía creer lo que mis oídos estaban escuchando en esa cocina. En ese preciso instante entendí que la cordura había abandonado el edificio y que no había nada que discutir con alguien sumida en semejante delirio moral. Emma se había construido una realidad paralela donde su propia traición quedaba lavada por su supuesta indignación ética contra el tipo con el que dormía. Intentar hacerla razonar mediante la lógica tradicional era como intentar enseñarle cálculo avanzado a una pared. Ella creía genuinamente que yo debía ser el guardián de su fidelidad futura a costa de mi propia dignidad y felicidad. La incoherencia era tan descarada que la indignación que sentía se transformó de inmediato en una fría determinación estratégica. Así que me tragué mi rabia acumulada, mantuve el rostro completamente inexpresivo y no caí en su trampa de ponerme a discutir. No volví a levantar la voz ni a intentar convencerla de la locura que representaban sus palabras. Me limité a mirarla en silencio, tomé la carpeta con las pruebas de la mesa y la guardé nuevamente en mi maletín de trabajo. Ella interpretó mi silencio como una señal de sometimiento o de duda, asumiendo erróneamente que su discurso moralizador me había dejado sin argumentos. Dejé que se quedara con esa falsa ilusión de triunfo mientras mi cerebro ya procesaba las verdaderas medidas que debía tomar. Esa misma noche, mientras ella dormía plácidamente en la habitación convencida de que su imperio de control seguía intacto, yo me mantuve despierto en el estudio. Contacté a un abogado especialista en divorcios contenciosos para agendar una cita prioritaria a primera hora de la mañana. Comencé a organizar en silencio una estrategia legal e impecable para liberarme de ella sin dejar margen a negociaciones emocionales. Sabía que enfrentarme a un perfil tan manipulador requería un expediente blindado donde cada prueba hablara por sí sola ante un tribunal. La decisión estaba tomada y no habría vuelta atrás pasara lo que pasara. Me prometí a mí mismo no volver a reaccionar ante sus provocaciones vacías ni engancharme en sus monólogos sobre la moralidad. Dejé de tolerar sus exigencias cotidianas y me convertí en un espectador distante dentro de mi propia casa, observando cada uno de sus movimientos con frialdad analítica. Ella continuaba caminando por los pasillos con la barbilla en alto, actuando como si el problema fuera la falta de lealtad de Dylan y no su propia infidelidad. Yo solo contaba las horas para que la maquinaria legal se pusiera en marcha y me devolviera la libertad. Sabía perfectamente que su descaro terminaría pasándole la factura tarde o temprano. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, esta mujer acaba de inventar el primer seguro de cobertura contra infidelidad en la historia, donde el cuernudo oficial paga la póliza y sirve de escudo humano. Es una genialidad maquiavélica exigirle al esposo fiel que se quede a vigilar que el amante no le ponga los cuernos a ella. Si la desfachatez pagara impuestos, ella sola financiaría el presupuesto de todo el país. Respuesta de OP, de verdad te juro que lo dijo mirando hacia el techo con una solemnidad casi religiosa, sin que le temblara la voz en lo más mínimo. Me miró a los ojos y me soltó literal que mi deber como esposo leal era cuidarla de los hombres desleales como Dylan. En ese instante me di cuenta de que discutir con ella era perder el tiempo, así que encendí el modo silencio. Usuario anónimo 2 dice, amigo, esto tiene que ser un guión rechazado de una telenovela barata porque no me cabe en la cabeza que un ser humano de carne y hueso diga eso en la vida real. Nadie tiene semejante cara dura para engañarte, gastarse tu dinero y encima exigirte que seas su guardián moral contra su propio amante. Si esto no es mentira, tu esposa vive en un plano existencial donde la lógica directamente no aplica. Respuesta de OP, te entiendo perfectamente porque yo mismo sentí que estaba atrapado en una cámara oculta cuando escuché sus palabras. La mente de Emma opera en una dimensión moral tan distorsionada que en su cabeza ella era la víctima trágica de un amante poco ético. Por eso preferí guardar silencio absoluto y dejar que el abogado hablara por mí en los tribunales. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y el ambiente en la casa pasó de ser una comedia absurda a una zona de guerra táctica. Tras mi rotunda negativa a actuar como su guardián moral, Emma decidió que la mejor manera de mantener el control era atrincherarse en la habitación principal y cambiar la cerradura para acorralarme fuera de nuestro propio espacio. Yo no quise armar un escándalo rompiendo la puerta ni ponerme a gritar en el pasillo para no darle el espectáculo que estaba buscando. Me acomodé con bastante dignidad a dormir en el sofá del salón, manteniendo la calma y enfocándome en mis siguientes pasos legales. Mientras tanto, ella salía de la habitación solo para mirarme con desprecio y dar portazos dramáticos que resonaban por todo el departamento. La verdadera ofensiva de Emma comenzó en medio de la noche, aprovechando que yo dormía profundamente en la sala. Con un sigilo digno de una operación encubierta, me quitó las llaves del auto de la mesa de entrada y tomó mi laptop de trabajo que estaba cargando en el escritorio. Acto seguido,
se encerró en la cocina y procedió a martillar violentamente mi computadora hasta reducirla a un montón de plástico y circuitos destruidos. Su objetivo desquiciado era bloquear mis contactos con los abogados y dejarme inmovilizado digitalmente para que no pudiera avanzar con la demanda de divorcio. Al escuchar los golpes secos me levanté de inmediato, pero para cuando llegué a la cocina, mi herramienta de trabajo ya era un cadáver tecnológico sobre la barra. Lejos de perder el control o ponerme a discutir por la computadora arruinada, me quedé observando el desastre con una frialdad matemática. Emma estaba de pie junto al mostrador, sosteniendo el martillo con una sonrisa desafiante como si hubiera ejecutado la jugada maestra de su vida. No le dije absolutamente nada, no levanté los puños ni le mostré una sola gota de frustración. Me limité a dar la vuelta, regresar a la sala y comenzar a hacer mis maletas con la ropa que me quedaba en los armarios exteriores para abandonar la vivienda de inmediato. Ver que su acto de violencia no me provocó el menor estallido de ira pareció descolocarla por completo. Al verme guardar ordenadamente mis camisas y pantalones a la mañana siguiente, el pánico la invadió al darse cuenta de que me estaba yendo definitivamente. En un intento desesperado por sembrarme terror y frenar mi salida, tomó el teléfono fijo y llamó a la policía entre gritos fingidos de auxilio. Empezó a sollozar de forma dramática ante el operador, acusándome falsamente de violencia intrafamiliar y afirmando que la estaba amenazando físicamente dentro del inmueble. Yo continué cerrando las cremalleras de mis equipajes con absoluta tranquilidad, sabiendo que la verdad era muy distinta a su teatro telefónico. Sabía que la llegada de las autoridades era inevitable, así que decidí esperarlos sentado en la entrada. Lo que Emma no previó en su apresurado plan de sabotaje fue que yo ya había anticipado cualquier intento de destrucción de información. La noche anterior, ante el cariz celoso y agresivo que estaba tomando la situación, había respaldado todos los proyectos del trabajo y las evidencias del engaño en la nube. Todo el historial de las transferencias bancarias, las capturas de pantalla de sus conversaciones con Dylan y los documentos legales estaban a salvo en un servidor seguro fuera de su alcance. Su ataque de furia con el martillo solo logró destruir un pedazo de metal y plástico, pero no tocó ni un solo archivo crítico. Mi trabajo y mi estrategia legal continuaban intactos a pesar de sus esfuerzos. Al cabo de 15 minutos, 2 patrullas de la policía llegaron al edificio y los oficiales subieron apresuradamente al departamento listos para intervenir en un conflicto violento. Yo los recibí en la puerta con una compostura glacial, saludándolos con educación y permitiéndoles el paso sin oponer la menor resistencia. Emma salió de la habitación secándose lágrimas invisibles y señalándome con el dedo mientras exigía que me sacaran arrestado de inmediato. Los agentes, con años de experiencia en la calle, comenzaron a evaluar la escena con ojos analíticos para determinar qué era lo que realmente estaba sucediendo. La calma de mi voz contrastaba bruscamente con la histeria fingida de mi esposa. Sin perder la paciencia, les mostré inmediatamente mi computadora de trabajo totalmente destrozada sobre el mostrador de la cocina como evidencia directa de su agresión. Les expliqué con tono pausado que la señora había destruido mis herramientas laborales a martillazos para evitar que me fuera del departamento tras solicitarle el divorcio. Emma intentó interrumpirme a gritos, asegurando que yo la había arrinconado, pero los oficiales le pidieron amablemente que guardara silencio para escuchar ambas versiones. Le entregué al agente al mando las llaves de mi auto que ella tenía escondidas y cooperé pacíficamente con cada indicación que me dieron. Los oficiales procedieron a inspeccionar minuciosamente a ambos para verificar si existían marcas de violencia física o lesiones recientes. Tras constatar objetivamente que yo no tenía un solo rasguño en el cuerpo ni había rastros de lucha en la sala, la mentira de Emma se desmoronó por completo. La frialdad de los datos y la evidencia física del equipo computacional destruido dejaron en evidencia quién era la persona agresora en ese hogar. Los agentes miraron a Emma con una mezcla de severidad y cansancio ante el evidente montaje de violencia intrafamiliar. Su intento de usar a la fuerza pública como arma de manipulación le explotó directamente en la cara. Los oficiales desestimaron su acusación falsa sobre la marcha, haciéndole saber de forma tajante que no iban a proceder a ninguna detención en mi contra. En su lugar, sacaron sus libretas y redactaron un reporte oficial por alteración del orden público y daños a la propiedad privada que dejó constancia detallada de su conducta. Emma observaba la escena con la boca abierta, incapaz de procesar que los policías le estaban tomando los datos a ella y no a mí. El documento policial registró formalmente la destrucción del equipo y la falsa llamada de emergencia, convirtiéndose en una pieza clave para mi expediente. Mientras los agentes terminaban de llenar los formularios, me permitieron recoger pacíficamente mis maletas y las llaves de mi vehículo recuperadas. Les agradecí profundamente por su profesionalismo y su pronta intervención para aclarar los hechos de manera objetiva. Emma intentó dar un último discurso sobre la injusticia del sistema y cómo los hombres siempre se salían con la suya, pero los policías la ignoraron cortésmente. Yo salí del departamento sin mirar atrás, sintiendo que cada paso hacia el ascensor me alejaba de un entorno tóxico y sofocante. Me instalé temporalmente en un hotel ejecutivo cerca de mi oficina para poder reorganizar mi rutina diaria sin interferencias.
Al encender una computadora de repuesto y conectarme a mis cuentas corporativas, verifiqué que todos mis archivos de trabajo estaban perfectamente a salvo gracias al respaldo en la nube. Le envié una copia del reporte policial recién redactado a mi abogado de divorcios para que lo sumara de inmediato al expediente judicial. Mi defensor legal celebró la torpeza de Emma, asegurándome que su falsa denuncia era el elemento perfecto para demoler su credibilidad ante el juez. A pesar del desgaste material y la incomodidad de dormir en una habitación temporal, mantuve mi compromiso de seguir actuando con frialdad estratégica. Comprendí que Emma estaba dispuesta a cruzar cualquier línea con tal de no admitir las consecuencias de su infidelidad. Sin embargo, su incapacidad para controlar la ira jugaba a mi favor cada vez que intentaba hacerme daño. Me prometí continuar registrando cada uno de sus actos sin caer en provocaciones ni buscar venganzas mezquinas. La verdad estaba saliendo a la luz por el propio peso de sus decisiones impulsivas. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, destruir la laptop de trabajo de una persona a martillazos es cruzar una línea sagrada que demuestra una falta total de respeto por el esfuerzo ajeno. No importa qué tan desequilibrado estés emocionalmente, meterte con las herramientas con las que alguien se gana la vida es un acto vil y de una bajeza absoluta. Se nota que esa mujer no tiene ningún límite cuando ve que pierde el control de la narrativa. Respuesta de OP. Por suerte mi instinto de prevención me hizo guardar todo en la nube unas horas antes, así que su espectáculo con el martillo solo sirvió para regalarme un reporte policial impecable. La cara que puso cuando los oficiales vieron la computadora hecha pedazos y me dieron la razón a mí no tiene precio. Destruyó mi equipo, pero terminó construyendo la prueba más sólida de su propia agresividad. Usuario anónimo 2 dice, esa llamada falsa a la policía con llantos fingidos es la firma clásica y de manual de un manipulador que se siente acorralado por sus propios actos. Intentó usar el sistema judicial para fabricarte un delito porque sabía que legalmente no tenía de dónde agarrarse tras ser descubierta en la infidelidad. Qué bueno que mantuviste la sangre fría, porque si te hubieras alterado un solo segundo, la historia habría sido muy diferente. Respuesta de OP, mantener la compostura helada ante sus gritos fue la mejor decisión que pude haber tomado en toda la mañana. Cuando la policía vio que yo estaba impecable y absolutamente tranquilo mientras ella no paraba de vociferar, el montaje de la víctima se le cayó en 3 segundos. La calma es la peor enemiga de alguien que necesita inventar un caos para justificar sus locuras. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y las cosas tomaron un rumbo todavía más ridículo dentro de esta espiral de autosabotaje. Utilicé el reporte policial de la laptop destruida y la constante hostilidad de Emma para justificar la ruptura inmediata del contrato de arrendamiento y alquilar un departamento en absoluto secreto. Coordiné la mudanza con una empresa privada durante un horario en el que sabía perfectamente que ella estaría fuera realizando sus trámites habituales. Saqué mis pertenencias personales, mis documentos y los muebles que me pertenecían sin dejar una sola pista de mi nuevo paradero. Cuando ella regresó a la casa y se encontró con las habitaciones semivacías y sin mi presencia para manipular, la realidad terminó de sobrepasarla. Al verse repentinamente sin mi presencia en casa y sin un objetivo directo al cual culpar de sus males, Emma descargó toda su furia acumulada contra Dylan. En su cabeza distorsionada, si el amante no se hubiera atravesado en su vida, ella no estaría pasando por la vergüenza de quedarse sola y sin esposo. Llena de rabia por la negativa de Dylan a convertirse en su pareja oficial, fue a buscarlo a la calle donde él estacionaba su vehículo personal. Agarró un clavo de acero oxidado y le rayó la pintura del automóvil de lado a lado con un despecho impresionante. No contenta con eso, pegó decenas de carteles impresos en los postes de su vecindario acusándolo públicamente de ser un destructor de hogares y un hombre sin principios. Dylan, que hasta ese momento solo buscaba una aventura casual de gimnasio sin mayores compromisos, se encontró envuelto en una pesadilla de acoso y vandalismo que jamás imaginó. Vecinos y conocidos comenzaron a tomar fotos de los carteles y a enviárselas, convirtiendo su vecindario en un circo mediático local. El sujeto intentó bloquear a Emma de todas sus redes sociales y aplicaciones de mensajería, pero ella continuaba buscándolo desde números desconocidos para reclamarle su falta de lealtad conyugal. La ironía de ver a la infiel persiguiendo al amante para castigarlo por destruir la moral de su matrimonio era algo que ni la ficción más absurda podría haber anticipado. Al darse cuenta de que Dylan le había cerrado completamente las puertas y no pensaba ceder a sus chantajes, Emma decidió redirigir su artillería pesada hacia mi entorno profesional. Pocos días después, irrumpió de manera violenta en la recepción de la empresa donde trabajo desde hace varios años. Empezó a gritar frente a mis compañeros de equipo, el personal de seguridad y los clientes que esperaban en la sala de estar. Con la voz descompuesta, vociferaba que yo era un cobarde que la abandonaba de forma cruel por no querer irse a vivir con un infiel en potencia como Dylan. El espectáculo en la recepción era tan grotesco que varios de mis colegas salieron de sus oficinas para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Emma caminaba de un lado a otro agitando los brazos, asegurando que ella solo buscaba proteger los valores del matrimonio mientras yo la dejaba a la deriva en la calle.
Mencionaba detalles íntimos, nombres y acusaciones absurdas sobre la lealtad conyugal que dejaron atónitos a todos los presentes. Yo salí de mi cubículo con el rostro completamente inexpresivo, sintiendo como las miradas de incredulidad de mi equipo se posaban sobre mí. En lugar de ponerme a discutir con ella en medio del pasillo o intentar taparle la boca para evitar el descaro, me mantuve en mi papel de piedra. Me acerqué calmadamente a la jefa del personal de seguridad del edificio y le pedí en voz baja que no cayeran en ninguna de sus provocaciones verbales. Les solicité que manejaran la situación con el mayor protocolo posible y que la escoltaran de manera impecable hacia la salida del recinto. No pronuncié una sola palabra dirigida a Emma, ignorando por completo sus gritos de indignación mientras trataba de llamar mi atención. Los guardias de seguridad actuaron con una precisión profesional admirable, tomándola de los brazos de forma firme pero respetuosa para guiarla hacia las puertas de cristal exteriores. Emma forcejeaba y pataleaba mientras los empleados del edificio la veían ser evacuada como una intrusa escandalosa. Gritaba que yo era un insensible por no defenderla del juicio público y por negarme a entender su postura sobre la fidelidad. Una vez que quedó afuera en la acera, los guardias le prohibieron el reingreso al inmueble bajo la amenaza de llamar a las autoridades municipales. Apenas se restauró la tranquilidad en el vestíbulo, me dirigí inmediatamente a la oficina del administrador general del edificio. Solicité formalmente las grabaciones completas de las cámaras de vigilancia que captaron todo el incidente desde múltiples ángulos y con audio clarísimo. El administrador, solidarizándose con la situación de acoso que acababa de presenciar, me facilitó una copia digital oficial en un disco de almacenamiento externo. Guardé ese material como un tesoro jurídico, sabiendo el impacto destructivo que tendría en un tribunal de familia. Llamé a mi abogado esa misma tarde y le entregué el paquete de evidencias que incluía los vídeos de la empresa y las fotos de los destrozos en el auto de Dylan. Mi defensor legal quedó impresionado por el nivel de hostilidad desmedida y la falta de autocontrol que Emma estaba dejando registrada a su paso. Con ese nuevo paquete de evidencias irrefutables, el abogado redactó una petición de emergencia ante el Tribunal Civil. Argumentó que la conducta de mi aún esposa constituía un patrón claro de acoso laboral e inestabilidad que ponía en riesgo mi integridad y mi empleo. El juez a cargo del caso no tardó más de 48 horas en revisar los vídeos del escándalo en la empresa y los antecedentes previos de agresión. Ante la gravedad de los hechos presentados y la solidez de las pruebas audiovisuales, el magistrado emitió una orden de restricción temporal de emergencia a mi favor. La medida le prohibía expresamente a Emma acercarse a menos de 500 metros de mi persona, mi nuevo domicilio o mi lugar de trabajo. Si violaba esa disposición judicial, enfrentaría cargos criminales directos con pena de arresto inmediato. Cuando la notificación oficial de la orden de restricción le fue entregada por un alguacil en su puerta, Emma intentó protestar alegando que el sistema la estaba persiguiendo injustamente. Sin embargo, los términos del documento eran claros e inapelables, dejándole sin margen para seguir acosándome en mi entorno cotidiano. La mujer que pretendía dar lecciones de moralidad a todo el mundo ahora tenía una orden judicial que la catalogaba formalmente como un peligro para mi tranquilidad. Su propio descontrol le estaba cerrando todas las puertas de salida. Me senté en el balcón de mi nuevo departamento a tomar un café en paz, observando la ciudad con la tranquilidad de quien ve avanzar su plan sin tropiezos. Cada intento de Emma por forzar una reconciliación delirante o castigar a los involucrados solo terminaba hundiéndola más profundo en el lodo legal. Yo no tuve que mover un solo dedo para dañarla, bastó con dar un paso al costado y dejar que su propia naturaleza explosiva hiciera el trabajo pesado. La estrategia del silencio y la recopilación fría de pruebas estaba rindiendo sus frutos de manera impecable. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, rayarle el carro con un clavo y pegarle carteles de destructor de hogares al tipo que tú misma buscaste para ponerle los cuernos a tu esposo es un nivel de hipocresía que roza lo artístico. Pobre Dylan, el tipo solo quería un encuentro rápido de gimnasio y terminó metido en una cruzada moralista de una mujer desquiciada. El nivel de autosabotaje de esta señora debería ser estudiado por científicos porque rompe todas las leyes de la física. Respuesta de OP. Lo peor es que Dylan ni siquiera entendía por qué lo acusaba de traicionar el matrimonio si la que estaba casada era ella. El tipo pasó de ser el amante estrella a ser perseguido con carteles por todo su barrio como si fuera un prófugo de la justicia moral. Al final terminó pagando los platos rotos de una locura que él mismo ayudó a desatar sin saber en lo que se metía. Usuario anónimo 2 dice, ir a hacer un circo de televisión de mediodía a la recepción de tu trabajo gritando que la abandonas por no irse con un infiel es el espectáculo más humillante del año. Pensar que con eso te iba a avergonzar frente a tus jefes cuando lo único que logró fue que la sacaran como bolsa de basura por los guardias de seguridad. Qué manera de arruinarse la reputación ella sola en cuestión de 10 minutos. Respuesta de OP. Fue un momento bastante incómodo en la oficina, no te lo voy a negar, pero ver la cara de los guardias escoltándola fue muy gratificante. Al final ese berrinche me regaló el mejor vídeo probatorio que mi abogado pudo haber soñado para conseguir la orden de restricción en tiempo récord.
Dejar que la gente caótica se exhiba sola ante las cámaras es la forma más rápida de ganar un caso. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el cerco sobre las locuras de Emma finalmente se cerró de la forma más drástica y definitiva posible. Con el expediente cargado de vídeos de la empresa, reportes policiales por violencia, capturas de pantalla de sus engaños y la orden de restricción vigente, ingresé formalmente la demanda de divorcio contencioso. Mi abogado presentó un escrito demoledor ante el juzgado de familia que no dejaba el menor resquicio para que ella solicitara compensaciones económicas o pensiones. Las pruebas eran tan abrumadoras que el caso quedó listo para una resolución rápida y desfavorable para sus intereses. Mientras el proceso judicial avanzaba en los tribunales, Emma continuaba su propia espiral destructiva fuera del ámbito legal. En un nuevo ataque de delirio moralista, redactó a mano un extenso contrato de fidelidad obligatoria de varias páginas repleto de cláusulas ridículas y sanciones inventadas. Se presentó en la casa de Dylan y pretendía obligarlo bajo amenazas a firmar el documento para garantizar que no miraría a ninguna otra mujer si decidían estar juntos. Dylan, temiendo seriamente por su seguridad física y cansado del acoso constante, acudió a una comisaría para amenazarla formalmente con una demanda penal por hostigamiento. Verse rechazada de manera categórica en ambos frentes fue un golpe demoledor para la narrativa de superioridad que Emma intentaba sostener. Por un lado, la justicia avanzaba implacable para despojarla de los beneficios del matrimonio, y por el otro, el amante al que pretendía reformar la amenazaba con la cárcel. Incapaz de aceptar que su plan se había desmoronado por completo, decidió ejecutar una última jugada desesperada e ilegal para recuperar el control sobre mi vida. Consiguió rastrear la dirección de mi nuevo departamento privado mediante un rastreador que había colocado furtivamente en mi vehículo días atrás. Una tarde de viernes, mientras yo me encontraba finalizando mi jornada laboral en la oficina, Emma se presentó en el edificio donde alquilo mi departamento. Le pagó una suma considerable de dinero a un cerrajero ambulante, engañándolo con la mentira de que había olvidado sus llaves dentro del inmueble de su esposo. El cerrajero, sin verificar la documentación ni la titularidad del contrato de arrendamiento, procedió a forzar la cerradura de la puerta principal y le dio acceso total al inmueble. Emma ingresó al lugar, cerró la puerta por dentro y se acomodó tranquilamente a esperarme. La escena que preparó dentro de mi espacio personal parecía sacada de una película de suspenso psicótico. Se desvistió, se metió entre las sábanas de mi cama principal y se acostó a esperarme como si nada hubiera pasado entre nosotros en los últimos meses. Estaba convencida de que al encontrarla en mi cama, la nostalgia o el impacto emocional me harían ceder y aceptar una reconciliación bajo sus términos. Tenía la absoluta certeza de que su mera presencia física bastaría para borrar las denuncias, la orden de restricción y la demanda de divorcio. Cuando regresé a mi departamento alrededor de las 8 de la noche, noté de inmediato que la cerradura de la entrada presentaba marcas recientes de manipulación forzada. Al girar la manija con cautela, escuché el sonido suave de la televisión encendida en la habitación principal. Avancé unos pasos por el pasillo en absoluto silencio hasta llegar al marco de la puerta del dormitorio para evaluar la situación. Al abrir la puerta y verla acostada plácidamente en mi cama mirándome con una sonrisa triunfal, no sentí miedo ni ira, sino un profundo asco combinado con satisfacción estratégica. Emma se incorporó ligeramente entre las sábanas y me saludó con un tono de voz suave, como si estuviera dándome la bienvenida a casa tras un día común de trabajo. Me dijo que había venido a salvar nuestro matrimonio y a demostrarme que podíamos dejar atrás los errores de Dylan y la falta de lealtad. En ese instante mantuve mi rol de piedra al 100%, no pronuncié una sola palabra, no hice ningún gesto de sorpresa ni me enganché en su juego emocional. Simplemente me di media vuelta sobre mis talones, salí del departamento a paso firme y cerré la puerta con llave por fuera. Apenas llegué al pasillo exterior del edificio, saqué mi teléfono móvil y marqué directamente el número de emergencias de la policía. Le informé al operador con voz serena que una persona con una orden de restricción vigente había violado mi propiedad privada tras forzar la cerradura de la entrada. Le proporcioné los datos exactos del documento judicial y solicité la presencia inmediata de las patrullas para proceder con la detención por flagrante delito. Los operadores confirmaron la validez de la orden de alejamiento y despacharon 2 unidades de intervención rápida hacia mi dirección. La policía llegó al edificio en cuestión de minutos debido a la severidad del reporte de violación de morada con orden judicial activa. Subí con los 4 oficiales de policía hasta el piso de mi departamento y les abrí la puerta para que ingresaran a realizar el procedimiento de arresto. Emma seguía en la habitación, confiada en que yo estaba afuera dudando o pensando en sus palabras de reconciliación. Al ver entrar a los agentes armados y con los uniformes oficiales, la sonrisa de triunfo se le borró del rostro de forma instantánea. Los oficiales le ordenaron salir de la cama y vestirse de inmediato bajo la advertencia de uso de la fuerza si intentaba oponer resistencia verbal o física. Emma comenzó a ponerse histérica de nuevo, gritando que ella era la esposa legítima y que tenía todo el derecho legal de estar en la cama de su marido.
Los agentes no cayeron en su manipulación y le aplicaron los grilletes de acero en las muñecas apenas terminó de ponerse la ropa. La sacaron del departamento en calidad de detenida por los delitos de violación de morada y flagrante desacato a una orden judicial. Ver cómo la sacaban esposada por el pasillo del edificio frente a la mirada atónita de mis nuevos vecinos fue una escena de un karma poético impresionante. Mientras los oficiales la guiaban hacia el ascensor, ella no paraba de gritar entre lágrimas que solo intentaba salvarme de la inmoralidad y de los hombres sin principios. Esas palabras resonaron en el ambiente como la prueba definitiva de que su propia trampa ideológica la había devorado por completo. Su obsesión por imponer su moral absurda la estaba llevando directamente a pasar la noche en una celda policial. Firmé las declaraciones correspondientes en la comisaría central esa misma madrugada y me aseguré de que el arresto quedara debidamente registrado en el expediente penal. Mi abogado, al enterarse de la detención en flagrancia, me confirmó que este incidente sellaba definitivamente el destino del juicio de divorcio. Emma había pasado la línea de las faltas civiles para ingresar de lleno en el terreno de los delitos penales graves. Regresé a mi departamento a cambiar la cerradura por una de alta seguridad, sabiendo que la victoria legal era solo cuestión de tiempo. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, me muero por saber si ese contrato de fidelidad obligatoria redactado a mano para Dylan incluía cláusulas de rescisión por mirar a otra persona en el gimnasio o multas por no responder mensajes en 3 minutos. Es fascinante cómo esa mujer necesita formalizar en papel sus delirios de control para sentirse una jueza moral. Menos mal que el tipo se dio cuenta a tiempo y la mandó directo a la comisaría con una amenaza de demanda. Respuesta de OP. No me extrañaría que tuviera cláusulas de indemnización si el pobre tipo respiraba cerca de otra mujer. El nivel de obsesión de Emma por legalizar sus delirios emocionales cruzó la frontera de lo cómico para convertirse en un expediente penal. Dylan descubrió de la peor manera lo que significa meterse con alguien que cree tener el monopolio de la moralidad. Usuario Anónimo 2 dice, la escena de ella metida en tu cama esperando una reconciliación de película romanticona y saliendo 10 minutos después esposada por la policía es lo más hilarante que he leído en mucho tiempo. Creyó que su mera presencia en sábanas ajenas iba a anular mágicamente la orden de restricción y el sentido común. Su mentada sorpresa romántica duró exactamente lo que tardó la patrulla en dar la vuelta a la esquina. Respuesta de OP. Esa fue sin duda la jugada donde mi frialdad de piedra rindió los mejores dividendos de todo el proceso. En lugar de ponerme a discutir o armar un drama en mi propio dormitorio, me di la vuelta en silencio y dejé que los oficiales hicieran su trabajo. La mejor respuesta ante una intrusión ridícula es dejar que la ley se encargue sin cruzar una sola palabra. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y hoy finalmente puedo decir que este largo y grotesco capítulo de mi vida ha cerrado para siempre. Tras el arresto en flagrancia y las múltiples violaciones de la orden de alejamiento, el proceso de divorcio contencioso llegó a su audiencia final en el juzgado de familia. Yo me presenté junto a mi abogado luciendo un traje impecable y cargando una carpeta digital con cada una de las evidencias recopiladas desde el primer día. Emma asistió acompañada de un defensor de oficio visiblemente agotado, quien claramente ya no sabía cómo justificar las acciones ilegales de su clienta. El juez de la causa no mostró la menor piedad al revisar el expediente demoledor que habíamos construido de manera sistemática a lo largo de los meses. Las grabaciones de la empresa, los reportes policiales por falsa denuncia y la violación de morada dejaron sin argumentos cualquier pretensión económica de la contraparte. El magistrado dictaminó el divorcio definitivo despojando a Emma de absolutamente todos los beneficios de la sociedad conyugal debido a sus actos ilícitos y su conducta de acoso sistemático. Su intento de utilizar el matrimonio como un escudo de manipulación financiera y emocional quedó aplastado por el peso de la ley. Por si fuera poco, la acumulación de sanciones judiciales, las multas por alteración del orden público y los honorarios de los abogados terminaron por asfixiar las finanzas personales de Emma. Al no contar con mi respaldo económico ni con la propiedad que solíamos compartir, se vio en la obligación de vender su propio vehículo a un precio de remate absurdo para poder liquidar sus deudas urgentes. El automóvil que antes usaba para perseguir a Dylan y merodear mi trabajo terminó en manos de un comprador particular por una fracción de su valor real. El destino se encargó de colocar a cada persona en su lugar exacto mediante una cadena impecable de consecuencias provocadas por su propio descontrol. La mujer que juraba estar librando una cruzada sagrada contra la infidelidad y la deslealtad conyugal terminó completamente aislada del mundo. Perdió a su esposo, perdió al amante al que intentó someter con contratos ridículos y perdió el respeto de su círculo social más cercano. Hoy en día colecciona órdenes de alejamiento vigentes emitidas por los 2 hombres de su vida, convirtiéndose en el hazmerreír de quienes conocieron la historia. Por mi parte, hoy disfruto de una paz invaluable en mi departamento nuevo, rodeado de tranquilidad y enfocado por completo en mis proyectos laborales y personales. La sensación de llegar a mi hogar por las tardes sin la amenaza de discusiones absurdas o cuestionamientos celosos es un privilegio que no cambio por nada en el mundo.
He recuperado mis espacios, mis amistades de trabajo y sobre todo la dignidad que durante 6 años dejé erosionar por mantener una falsa paz. Mi mente volvió a estar despejada y libre de manipulaciones ridículas disfrazadas de moralismo. En cuanto a Emma, me enteré por intermedio de viejos conocidos comunes que su situación actual es el reflejo exacto del colapso de su propio ego. Tras perder la vivienda, el auto y sus ahorros en juicios perdidos, tuvo que alquilar un pequeño cuarto de 3 por 3 metros en las afueras de la ciudad. Vive ahora en un espacio reducido, sobreviviendo con un trabajo de media jornada que apenas le alcanza para cubrir sus gastos básicos diarios. Cada día al despertar en esa habitación modesta debe recordar que no fue la mala suerte lo que la llevó ahí, sino su propia incapacidad para asumir sus errores. Resulta casi poético observar cómo la estrategia del silencio y la recolección fría de evidencias logró desmantelar una red de mentiras tan compleja. Yo nunca tuve que rebajarme a su nivel, ni gritarle en la calle, ni romperle sus pertenencias para cobrarme las ofensas recibidas. Bastó con mantener la calma de un espectador frío, permitir que cometiera cada error de forma voluntaria y entregar los resultados a las autoridades competentes. La justicia hizo el resto del trabajo con una precisión quirúrgica que me devolvió la libertad intacta. Dylan, por lo que pude saber tiempo después, vendió el carro rayado, cambió de gimnasio y no quiere saber absolutamente nada que tenga que ver con relaciones comprometidas o dramas ajenos. El tipo aprendió a golpes que meterse en un matrimonio ajeno puede traer consecuencias impredecibles cuando la contraparte está completamente desquiciada. Me alegra saber que al menos él también tuvo que pagar una cuota de incomodidad por haber jugado a ser el amante clandestino en mi casa. De alguna manera, el karma repartió facturas en todas las direcciones correctas. A veces miro la laptop nueva que compré para reemplazar la que ella destrozó a martillazos en la cocina y no puedo evitar sonreír con cierta ironía. Ese acto de agresión desmedida fue precisamente la chispa que desencadenó su caída legal y me abrió los ojos sobre la necesidad de actuar sin vacilaciones. Si Emma no hubiera sido tan destructiva esa mañana, tal vez me habría tomado más tiempo liberarme de sus cadenas psicológicas. En el fondo, su propia violencia fue el catalizador que aceleró mi emancipación definitiva. El aprendizaje más valioso que me llevo de toda esta experiencia es que nunca se debe negociar la cordura ni tolerar el control obsesivo en nombre del amor. Cuando alguien intenta disfrazar su toxicidad con discursos de superioridad moral, lo mejor es tomar distancia de inmediato y observar el espectáculo desde una barrera segura. Las personas con perfiles manipuladores terminan cavando su propia tumba emocional porque son incapaces de detener su propia inercia destructiva. La verdad no necesita gritos para imponerse, solo requiere tiempo y evidencias sólidas. Mis abogados cerraron formalmente mi carpeta de caso la semana pasada y archivaron los expedientes con una felicitación por la disciplina mantenida durante todo el proceso. Me dijeron que muy pocos clientes logran mantener la frialdad necesaria para no responder a las provocaciones de un perfil caótico como el de Emma. Esa felicitación fue el sello final a una estrategia que planeé en silencio desde aquella tarde de domingo en la cocina. Mi estrategia de mantener el silencio cumplió su misión sin dejar un solo cabo suelto. Hoy camino por la calle con la cabeza en alto, sabiendo que enfrenté la tormenta con elegancia, inteligencia y apego absoluto a la ley. Emma continúa encerrada en su cuarto de 3x3, recordando cada día que su obsesión por controlar la moral ajena fue exactamente lo que destruyó la suya. Por mi parte, el futuro vuelve a ser un lienzo en blanco repleto de posibilidades, proyectos y sobre todo de una libertad que aprendí a valorar más que nunca. El caso está cerrado y la paz ha vuelto para quedarse.